Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 7 de octubre de 2020 y estos son nuestros titulares. El Papa ha publicado su tercera encíclica, titulada Hermanos Todos, y dedicada a la fraternidad universal. Fue firmada en la tumba de San Francisco. Los obispos españoles han criticado la intención de convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil y han pedido que haya allí una comunidad religiosa. El cardenal Wolki, de Colonia, ha advertido en Roma del riesgo real de cisma en Alemania debido al sínodo de la Iglesia que se está celebrando. El Papa ha publicado en la fiesta de San Francisco su tercera encíclica, dedicada a la fraternidad universal. Fue firmada el día anterior en Asís. La encíclica Hermanos Todos constituye la tercera del pontificado de Francisco y está dedicada a la fraternidad universal. Tiene 287 artículos contenidos en 123 páginas y termina con una oración ecuménica. Está dirigida a todos los hombres de buena voluntad. Los primeros 55 artículos de la encíclica están destinados a hacer una radiografía de la situación actual del mundo. Es muy realista y por ello profundamente pesimista. El segundo capítulo comenta la parábola del buen samaritano. El Papa desarrolla el mandato de Cristo de amar al prójimo como a uno mismo, sin excluir a nadie por ningún motivo y sin que sirvan de límites las fronteras. El tercer capítulo lleva por título Pensar en un mundo abierto. En él, el Papa afirma que todos los creyentes necesitamos reconocer esto. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. El mayor peligro es no amar. El cuarto capítulo está dedicado a enumerar los retos con que se enfrenta la aplicación de esta fraternidad universal. El primero, según el Papa, es el de las fronteras. Solicita, entre otras muchas cosas, incrementar y simplificar la concesión de visados. El capítulo quinto se refiere a la política. Empieza haciendo una crítica al populismo y al liberalismo. No dice una palabra, en cambio, sobre el socialismo o el comunismo, como si no tuvieran nada que ver con los males que existen y que él mismo describe. El capítulo sexto está dedicado al diálogo y a la amistad social, que según el Papa va a abrir las puertas a una nueva cultura. El relativismo no es la solución, afirma el pontífice, que vuelve a proponer de otra manera la validez de unos principios morales universales. El capítulo séptimo propone algunas pistas para favorecer esa fraternidad universal. Entre ellas, destaca el valor y el sentido del perdón. Perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad y la de los demás, o dejar que un criminal continúe haciendo daño, afirma. Se rechaza tajantemente la guerra y la pena de muerte. Por último, presenta a las diversas religiones como constructores de paz y de la fraternidad universal. Pide libertad religiosa y afirma: cuando en nombre de una ideología se quiere expulsar a Dios de la sociedad, se acaba por adorar ídolos y enseguida el hombre se pierde, su dignidad es pisoteada, sus derechos violados. El Valle de los Caídos debe seguir siendo una iglesia atendida por una comunidad religiosa, han pedido los obispos españoles al gobierno. Los obispos españoles han tachado de anacrónico que el gobierno quiera convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil. Defienden la permanencia de la cruz como signo de reconciliación y de una comunidad religiosa. Así lo ha indicado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente. Resulta anacrónico hablar de cementerios civiles, ha opinado, añadiendo que en la actualidad los cementerios parroquiales acogen a todos los que quieren ser enterrados, creyentes y no creyentes, personas que tienen una comprensión de la vida de una forma u otra. A los obispos les preocupa la ley de memoria democrática, pero no solo por el Valle de los Caídos,
Siempre es grave querer escribir una especie de historia oficial y que quiera luego hacerse pauta educativa, ha subrayado Monseñor Argüello. Respecto a la gran cruz que preside el Valle de los Caídos, los prelados la entienden como un signo de reconciliación y por ello creen que debe permanecer, aunque se resignifique el lugar. También piden que permanezca la basílica y que haya una comunidad religiosa para mantener el culto. Para el arzobispo de Colonia, cardenal Welki, el riesgo de cisma en Alemania es muy real, si se lleva a la práctica lo que se apruebe en el sínodo de los obispos de ese país. El cardenal Felky ha visitado Roma para dar una charla ante los antiguos alumnos del profesor Ratzinger. En la misma, volvió a ahondar en su conocida crítica al proceso de asamblea sinodal de la Iglesia en Alemania, pero subió el tono de la misma al apuntar la posibilidad de consecuencias dramáticas. El arzobispo de Colonia aseguró ante exalumnos y excompañeros de docencia teológica del Papa emérito que hay un grave peligro de que la vía sinodal alemana se mezcle el bien y el mal. Felky explicó que en los debates actuales se habla a menudo de un mayor desarrollo de la enseñanza. Eso no debe llevar a una completa oposición a la autoridad docente de la Iglesia de otros tiempos. El foro sinodal parece prepararse conscientemente para la ordenación de mujeres en un intento de dar respuesta a las sensibilidades de muchos que consideran que la exclusión de las mujeres de los ministerios ordenados es injusticia. Además, manifestó su sospecha de que el debate sobre la crisis de los abusos sexuales en la Iglesia, que en un primer momento era la causa real para llevar a cabo la asamblea sinodal, en realidad ha servido a algunas personas solo como vehículo para permitir que sus deseos de reforma se hicieran realidad. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la necesidad de volver a la espiritualidad franciscana para hacer frente a los problemas de la Iglesia y del mundo. Esta semana, de nuevo, ha sido una semana convulsa. Las noticias que llegan de Roma sobre los supuestos posibles fraudes multimillonarios hacen que parezca una nube de cuchillos desenvainados que vuelan por los aires y que matan a unos y a otros, o el honor, por lo menos, de unos y de otros. Conviene recordar que es fundamental la presunción de inocencia. Yo no sé si el ex cardenal Becciu es culpable o no. Él tiene derecho a ser juzgado. Y después los jueces decidirán si es culpable o no es culpable. Pero es que no solamente es el ex cardenal Becciu. Se ha sabido que el Papa tenía una cuenta privada, querida por él desde el año 2015, para sus obras de caridad personales, con la cual de ahí ha sacado dinero para ayudar, por ejemplo, a obispos en situaciones difíciles, diócesis en situaciones difíciles, y que de esa cuenta le han robado o han desaparecido también posiblemente, porque hasta que no haya sentencia y no haya juicio no se puede saber con certeza, pues le habrían robado 25 millones de dólares aproximadamente. Bueno, pues también contra el Papa acusaciones de por qué tenía esa cuenta, de por qué no la tenía. Repito, tenemos que tener mucho cuidado en respetar para todos la presunción de inocencia, para el cardenal Becciu, para el Santo Padre, para cualquiera. Me parece que la lección de lo que ha ocurrido con el cardenal Pell, que fue masacrado en los medios de comunicación con una acusación muchísimo peor que la que está recibiendo el ex cardenal Becciu, bueno, pues creo que esa lección parece como si se hubiera olvidado rápidamente. Un señor completamente inocente, acusado de una cosa espantosa, que estuvo un montón de meses en la cárcel en aislamiento y que resultó ser totalmente inocente. Si no respetamos la presunción de inocencia para todos, insisto, esto es una carnicería
que no hace más que daño a la verdad, a la justicia, a la Iglesia. Y quizá sea eso lo que buscan unos y otros. Por eso me parece providencial que el Santo Padre esté este sábado en Asís, junto a la tumba de San Francisco, para firmar su encíclica sobre la fraternidad universal. No fue San Francisco el primero que habló de ello, pero desde luego sí el que lo inmortalizó con su famoso cántico de las criaturas. Pero la fraternidad universal de la que habla San Francisco no tiene nada que ver con el culto a la Pachamama o con otras veleidades paganas. Para San Francisco, la fraternidad, que somos todos hermanos, también con las cosas, con los animales, con las plantas, procede de que todos somos criaturas de Dios. San Francisco no dice que todos seamos hijos de Dios, somos hijos de Dios por el bautismo, aunque el término hijo quizás se puede ampliar en un sentido, emplear en un sentido más amplio, más general. Pero el catecismo nos enseña que la filiación divina nos viene dada como una filiación adoptiva por el sacramento del bautismo. Sin embargo, San Francisco sí dice que somos todos hermanos. Somos hermanos en tanto que criaturas de Dios. Pero esa fraternidad de que habla San Francisco, esa fraternidad universal, presupone la fe en la existencia de Dios, en la existencia de un Dios creador, un Dios amor, que crea por amor. Si quito a la fraternidad universal la fe en la existencia de Dios, no me queda nada, queda una bonita frase. Para San Francisco, esa fraternidad implicaba para las criaturas algo que hacían de forma espontánea y natural. El hermano Sol, la hermana Tierra, la hermana Luna, la hermana Muerte, alababan a Dios con su propia existencia, pero implicaba para el hombre, consciente de la fraternidad, de esa fraternidad, implicaba para el hombre una acción de gracias, obras de agradecimiento hacia el Dios creador en el que creía, obras de agradecimiento hacia los hombres y obras de agradecimiento hacia Dios a través de las criaturas. Privado de esto, no tiene sentido hablar de fraternidad universal. Tenemos que volver al verdadero espíritu de San Francisco. Y ese espíritu de San Francisco es, ante todo, la fe en Dios. Para San Francisco era su oración preferida. Cristo era su Dios y su todo. Mi Dios y mi todo, decía una y otra vez, mi Dios y mi todo. Si creía en el amor de Dios, creía que ese amor de Dios se manifestaba también en la creación, también en el respeto a esas obras que habían sido creadas por el mismo Dios que le había creado a él. Y además, no solamente eso, es que como no leen, el cántico de las criaturas no se limita a decir hermano Sol, hermana Luna, termina diciendo que cuando llegue la hermana Muerte, será dichoso aquel que esté en gracia de Dios y que el que no está en gracia de Dios se va a condenar. Eso lo dice también el cántico de las criaturas y no podemos suprimirlo, ni podemos suprimir del espíritu de San Francisco la fe en el Dios creador, ni podemos suprimir la fe en el juicio de Dios. Lo que pasa es que como se manipula todo y se suprime aquello que no conviene, se ha hecho de San Francisco una caricatura de lo que fue el verdadero San Francisco. Volvamos al espíritu de San Francisco, al espíritu que nos dice que Dios existe, que Dios es creador, pero también al espíritu que nos dice que hay un juicio, que hay una vida eterna. Esto es lo que tenemos que proclamar. San Francisco hizo mucho por ayudar a los hombres. Por ejemplo, el cuidado a los leprosos en Asís. Pero siempre lo hizo todo por amor a Dios. Si olvidamos esto, si a esa fraternidad universal le privamos de la fe en el Dios creador, de los derechos de ese Dios, del agradecimiento debido a ese Dios, cuidando de las criaturas y amando a los hombres, entonces esa fraternidad universal lo que sirve es para ponernos a todos mirando al oriente. Y no me refiero precisamente al sitio por donde sale el sol. Nosotros miramos al cielo. San Francisco miraba al cielo.
con los pies en la tierra y con las manos, por amor a Dios, llenas de amor a los hombres y a las criaturas. Volvamos al espíritu de Asís, volvamos al espíritu de San Francisco, al espíritu del agradecimiento al Dios que nos ama, tanto más urgente y necesario, repito, en un tiempo como este, en que los cuchillos están desenvainados y vuelan por los aires, causando víctimas mortales. Presunción de inocencia para todos, no solamente para unos. Presunción de inocencia para todos. No olvidemos lo ocurrido con el cardenal Pell. Y fraternidad universal porque creemos en el Dios creador, en el Dios amor, pero también en el Dios juez y en la vida eterna. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en la página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.